Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren y desde donde quiera que nos vean o nos escuchen, acá en el Facebook o también en nuestras em, transmisiones que hacemos en las otras redes sociales. Nos pueden encontrar también como Charla Sincronía en Spotify y también en el Apple. Así que vamos a empezar. Hoy tenemos una charla con el tema de mirar nuestro lado oscuro, de visitar nuestras sombras. Así que les vamos dando la bienvenida a las personas que se van integrando. Esperamos que se conecte nuestra amiga Pau. Creo que ya nos estás viendo, Pau. Confírmame si estás ahí. No veo todavía ninguna solicitud para ingresar de la Pau. Así que me avisas, Pau, si es que me estás escuchando. Y bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de nuestro lado oscuro. Vamos a visitar nuestras sombras para reconocer lo que está ahí, que muchas veces no lo vemos, pero sin embargo tiene una influencia fuerte y profunda en nuestra vida, en nuestras decisiones. Así que un tema muy, muy interesante. A ver, ¿quién está por ahí que se nos conecta? A ver, veamos aquí quién está. Hola, Verla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo les ha ido? Gracias a las personas que ya se están conectando, les damos la bienvenida y como siempre, saben que estamos abiertos a las preguntas para que puedan ustedes eh, saciar sus inquietudes respecto a estos temas. ¿Sí? Vamos a esperar, como les decía, un minutito que se conecte la Pau y enseguida estamos. Vamos a compartir el video también para que lo puedan ver en otras páginas, en mi Facebook personal también, lo pueden ver ahí. Y por supuesto en la página de Sincronía. Ya está ahí la Pau. A agregar. Ya estamos ahí, Paito. Ya se está conectando la Pau. Hola, Pau. Qué Hola, buenas guapa. Buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas estás? a todos. Aquí soportando un poquito de frío, Sí, yo pero aquí también. estoy bien. Sí, está muy frío, está muy frío. Y eso que nosotros vivimos todavía en un clima un poquito más benigno. Hola, Silvi. ¿Cómo está? Ya nos está saludando la Silvia Morán. ¿Qué tal, amiga? Silvia, Oh, bienvenida. Silvi, bienvenida. Estuvo hace poco de cumpleaños, así que muchas felicidades. ¿La Silvi o la Pau? ¿Cuál de las dos? La Silvia, la Silvia Las dos, estuvo, creo, y la Pau también, por supuesto. medio contemporánea, Silvi. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, mi Pau? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy emocionada. Ha habido lindas noticias, las cosas parece que van fluyendo, así que Ah, qué contenta. bueno, qué bueno. Sí, hay mucho movimiento, ¿no? Estos días que son todavía bastante complejos en lo que vamos del año con esto de la pandemia. Han pasado tantas cosas. Estamos por, eh, por vivir acá en el Ecuador otro proceso de elecciones. Ayer fue el Sí, sí, debate. sí, Bueno, eso va a distraernos, se puede decir, de nuestra propia conciencia muchas veces, este tema electoral. sí, y Está sobre eso hay muchas cosas, ¿no? Porque eh, obviamente como se mueven muchos intereses, pues hay cosas que salen a la luz, otras que se esconden, y en fin, hay un movimiento intenso de muchas cosas. Pero bueno, nosotros estamos aquí para movernos hacia la luz, de buscar los caminos que nos lleven a estar mejor, más tranquilos, más felices. Así que bueno, entonces por eso estamos aquí, por eso queremos compartir con ustedes
lo que nosotros, como siempre les he dicho, lo que nosotros de alguna forma hemos aprendido o hemos vivido, hemos experimentado, pues queremos compartirlo con ustedes para que si a alguien le sirve, pues por supuesto sería maravilloso. Y también lo que nosotros buscamos es generar en la gente la búsqueda de la verdad, la búsqueda de nuevas comprensiones, que les dé respuestas que les faciliten la vida. Y en ese sentido, al menos de mi parte, yo les digo, no me crean, no me crean nada. Yo no soy dueño de la verdad. Y precisamente por eso lo que queremos es que ustedes busquen sus propias respuestas. Probablemente nosotros podemos darles algún tipo de guía o de recurso para buscar el bienestar, pero quien tiene la respuesta realmente es cada uno, ¿no? En la Una vida, receta probablemente no le sirve a todos igual, sino que cada quien lo puede ir adaptando a la realidad que vive. Así que ese es el objetivo de este espacio, generar reflexión, que no se queden solamente con lo que les decimos, sino que ustedes busquen su propia verdad, busquen sus propias respuestas, vayan analizando, buscando más información, contrastando con lo que decimos y no se queden solamente con la versión de alguien, sino que vayan buscando y vayan experimentando, probando. Muchas veces, al menos así creo que lo hemos hecho también, ¿no es cierto, Pau? De experimentar con los diferentes métodos y las terapias y todo lo que hemos ido descubriendo en el tiempo, ¿no? y más que nada también yo creo que la vida nos pone por delante siempre eventos que muchas veces son repetitivos y que cuando algo adquirimos de conciencia decimos, resulta que esto ya me pasó en el 2005, en el 2014, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. la verdad es que vivimos como en una rueda y como algún momento también una de mis terapeutas favoritas me decía, o sea, no te estreses tampoco, no tiene por qué no aparecer un evento, ¿sí? Así que más bien analízate cómo lo viviste hace muchos años y cómo lo estás viviendo ahora. De tal manera que ahí realmente uno puede sentirse satisfecho de que lo está mirando de una manera diferente. Así es. Cada vez vamos, vamos evolucionando cuando nos abrimos, ¿no? A asimilar las experiencias. Porque si no, pues las experiencias pasan y si no, no las tomamos, la vida como es un maestro generoso nos repite, a veces con mayor intensidad, Y hasta a que veces hagamos con caso. menor intensidad también. Sí, Cuando algo hemos aprendido, creo que con menor intensidad. Pero también esa es una fuente de ansiedad, se puede decir, que vivimos, porque justamente se nos repite, ¿no? Se nos repiten ujú, las cosas como parte de justamente el tema que vamos a hablar hoy, que se vuelve a aparecer la sombra, así es, la así señorita es, sombra. Bueno, bienvenida Andrei, bienvenida Berta, Perla. verla. Y creo que estamos con el tiempo, ¿ah? Mi Edu, para de pronto empezar. Sí, 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 creo que empezamos ya. Chévere. De todas maneras, como la tecnología nos facilita tanto, este espacio queda grabado y es súper interesante ver que este tipo de espacios luego se difunden, se comparten y eso es lo lindo de poder llegar con nuestras experiencias, con nuestras visiones, no solo en tiempo real, sino que se puede prolongar y podemos compartir toda esta información. Así que empecemos, mi Ujú, estimado Edu. sí, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como les decía, este es un espacio en el que buscamos llevar a cada uno de nosotros a una experiencia de reflexión, de encuentro, de búsqueda, para ir haciendo una mejor vida. Entonces, hoy tenemos el tema esto de visitando mi oscuridad, visitando mi lado oscuro, que como vimos en el anterior encuentro, que nos acompañó la Pauli Jiménez, que de paso estuvo muy lindo, porque a muchísima gente le gustó mucho nos escribió a decirnos, ay, qué linda la Pauli, ¿dónde la encuentro? Así que bueno, eso No, nos faltó que la Pauli se lance su comercial, porque bueno, se le cortó la señal al final. Pero bueno, en todo caso, en el encuentro anterior hablamos de la luz, de lo luminosos que somos, de la luz que tenemos todos dentro, ¿no? Y una de las preguntas que le hacíamos a la Pauli era, ¿los malos también tienen su luz? ¿Los malos también tienen un lado luminoso? Así que ella nos dijo que sí, que esa era la respuesta. Y ahora precisamente vamos a ver el otro lado, ¿no?
esto de la oscuridad. Hasta los buenos tienen su lado oscuro. Yo creería que hagamos una aclaración. Yo que soy tan buena, tengo un lado oscuro. O yo creo que soy mala, pero por ello mismo tengo que tratar de esconder mi propia forma, mi propia identidad, mi propio rayo, porque tengo que ser buena o bueno, ¿no? Entonces, este tema de la sombra es como que realmente es un tabú y es algo que necesariamente tenemos que esconderlo dentro de la sociedad en la que vivimos. Y Entonces, muchas sí, veces de nosotros mismos, ¿no? sobre todo de nosotros mismos, porque es una parte que no aceptamos de nosotros. Sí, muchas veces con ese afán de encontrar un lugar, de ser aceptados, como desde el niño chiquito que esconde sus travesuras para que papá, mamá no se enojen con ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros aprendimos o encontramos como estrategia que el mostrarnos perfectos hace que la gente nos acepte, hace que la gente nos quiera. Entonces, cualquier cosa que pueda poner en peligro esa aceptación, porque obviamente todos buscamos eso de alguna forma, todo lo que ponga en peligro esa aceptación, pues nos causa temor. Entonces empezamos a recurrir a estrategias para mantener esa aceptación de la gente. Y muchas veces esas estrategias nos llevan a esto, a esconder una parte de nosotros, algo que hicimos o algo que somos. Y mostramos, nos ponemos las caretas, lo típico que te dicen los analistas, los psicólogos, ¿no? Que todos nos ponemos caretas para salir a la vida, para salir al mundo, para que nos vean de una determinada forma que nos facilite el ser aceptados. Yo creo que viene desde el tema biológico, mi Edu, que es un tema de supervivencia. ¿Sí? Entonces, prácticamente, esconder la sombra, creo que sería como el primer tip. Esconder la sombra es un tema de supervivencia. Es una Yo estrategia de escondo, ¿no supervivencia. es cierto? De niños, como tú decías, nos dicen malcriado, comelón, ¿no es cierto? Desordenado, vago, mentiroso. Mentiroso. Aparte de que pueden ser que todas estas palabras que vamos recibiendo durante nuestra infancia, ¿no es cierto?, pueden ser proyecciones de nuestros papás, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar de lado. Sino que digamos que sí, efectivamente soy vago, o sea, no me gusta estudiar, no me gustan las matemáticas, no le encuentro la lógica de tener orden. Yo creo que a los niños nos han castrado con el tema del orden, ¿sí? Entonces, es un tema de supervivencia para tener el amor de mamá, el amor de papá, y eso ya en nuestra juventud se va prolongando, ¿sí? Porque tienes que ser de un estándar para que encajes dentro del grupo de amigos que está de moda, del grupo popular que está de moda, del grupo deportista, Entonces tenemos que ir encajándonos en los diferentes grupos y en la adolescencia, y luego ya en nuestra juventud en nuestra vida profesional tenemos que encajar dentro de una forma de ser que te define la empresa en la que estás trabajando, por decirlo Claro. así. La señora ejecutiva gerente tiene que ser de tal forma. Claro, Tiene que claro. tener determinadas características en su comportamiento y en su apariencia. Total, totalmente, totalmente. Las Entonces, mamás, total, o sea, las casadas, las las solteras. casadas, las Sí. solteras. Sí, eso como con las mujeres como que es más difícil, ¿no? Es más fuerte, yo creo que desde el juzgamiento de la propia mujer. Y como ¿No? primera Desde mamá, mamá que decía, mi hijita, usted es una mujercita, usted tiene que comportarse como una dama. o también, o sea, porque yo creo que tu primer amor, seas hombre o mujer, es tu mamá. Entonces, yo que he tenido el privilegio de tener varones, entonces efectivamente les dices, ¿no? Usted tiene que ser un caballero, usted tiene que ser un hombrecito, usted tiene que ayudarme a jalar la canasta, o sea, sí puede, ¿ya? Mucho más de lo que me insistía de niña, usted sí puede. Y del Ujú. tipo, piensa, piensa, no me preguntes, piensa. Pero es súper fuerte y yo creo que sería súper lindo que las personas que nos escuchen hagamos este lindo ejercicio de decir,
describir y poder verbalizarlo. Mi sombra, mi supervivencia, ¿ya? Pero eso es dentro de una falsedad, que si lo vamos haciendo consciente, si le ponemos mi sombra igual mi supervivencia, eso es no consciente. Eso es dejarme llevar por la mala suerte, por lo que siento, ¿sí? Entonces es inconsciente, pero si yo empiezo a programarme, mi sombra no es mi supervivencia, sino mi sombra es una parte mía. Exactamente. Desde ahí empezamos, como hablábamos la vez anterior, lo de la luz, el hecho de reconocer que tengo mis cosas buenas, positivas, luminosas, también implica que tengo de lo otro, porque la polaridad es una ley universal. Para que haya bueno tiene que haber malo. Para que haya sombra tiene que haber luz. ¿Sí? Mientras más intensa la luz, más intensa la sombra también. Y eso es una de las cosas que muchas veces la persona descubre cuando empieza a hacer algún proceso de crecimiento, de cualquier manera, a través de terapias, de coaching, de lo que sea. Empieza a hacer un proceso de crecimiento y va descubriendo su luz y al mismo tiempo va descubriendo su parte oscura. Y es muchas veces hasta gracioso porque mientras más te iluminas, es como que, wow, más cosas me doy cuenta que tengo que resolver en mi vida, que más me doy cuenta de los pendientes, más me doy cuenta de todo aquello que he venido negando, que he venido escondiendo y que sin darme cuenta, de forma inconsciente, han estado determinando resultados en mi vida. Totalmente. Y es una rueda porque los eventos se nos vienen. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estuve creída que yo soy, y de hecho en mi familia yo tengo ese ticket. Soy la responsable, soy la obediente, soy la más o menos buena alumna, Estructurada. excelente alumna en la escuela, ha ido bajando, pero bueno, ¿sí? Pero ese referente de estudiosa, ese referente de aplicada, de no dar mayor problema, De ¿sí? niña buena. De niña buena. Pero en un momento en el que se me apagó la luz, que como todos saben, yo perdí un hijo, después de que se empezó a prender por ahí unos foquitos, unas chispas de vida, empecé a tratar de descubrir esa sombra mía, ¿sí? Porque claro, yo estaba en el puesto de la víctima. ¿Por qué a mí si yo he estado, he sido, etcétera, 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 lo que les comenté? Pero eso me llevó a descubrir mi sombra. Entonces, resulta ser que no me gusta estudiar, razón por la cual no me lanzo a hacer un masterado, doctorado, lo que fuera. ¿Ya? Yo soy cómoda, por ejemplo. Entonces, los trabajos duros a los que fui sometida de joven, o sea, del tipo, lava las cobijas a mano porque estás castigada, esas cosas a mí no me gustan. Yo soy cómoda y si puedo trabajar 3 horas más para pagar a alguien que lo haga, lo voy a hacer. Entonces empiezo a encontrarme con ciertos rasgos de oscuridad que realmente se parecen mucho a quien yo he detestado durante toda mi vida de juventud, que es mi papá. Entonces, él es cómodo, él es mandón, él es un poco de cosas que yo no aceptaba de él, de Que no te joven, gustaban. que no me gustaban. Pero durante mi proceso empiezo a descubrir que esas sombras también son parte mía. Que también estaban ahí. Están ahí, están en mí y las empiezo a coger. Entonces empiezo a descubrir que no soy efectiva porque todo el mundo a mí me ve súper maternal y hombre que me ha conocido en mi vida me ha propuesto matrimonio. ¿Sí? Entonces siempre yo he sido, o sea, de la típica chica para casarte, ¿ya? Entonces eso en mí, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo? Que yo no tenga la capacidad de descubrir mi mujer, mi parte sensual, mi parte atractiva, ¿ya? Y eso estaba vetado para mí en un momento Porque de... eso no hacen las niñas buenas. Exactamente. Entonces, cuando empecé a tener estos destellos de luz, empiezo a encontrar estas sombras mías, ¿sí? Que son parte de mí. Y aceptarlas, amarlas y reconocerlas. O sea, y por eso es que
justamente decían, o sea, ¿qué está haciendo la Pau? ¿Qué tipo de terapia está haciendo? Porque es otra persona. ¿Qué le pasó? ¿No es cierto? Entonces, exactamente estos eventos fuertes que nos vienen en nuestra vida son para, con el tiempo de cada uno, permitirnos redescubrirnos y aceptarnos. Por ejemplo, una mujer que se divorció, que quiso mantener, ¿no? Yo qué sé, esta familia, este hogar, lo que fuera, digamos que no fue posible, ¿ok? Entonces, esta misma depresión, esta misma sensación de no fui lo suficientemente mujer para que se quede conmigo y haga todo, ¿no es cierto?, para quedarse conmigo, esto nos genera una inseguridad. Entonces, la mujer que fuimos en un momento espontáneo, ¿no es cierto?, de amor, se cohíbe. Entonces dices, no, pues me voy a reprogramar. Si yo era muy chistosa, muy divertida, muy sensual, lo que sea, y tienes esta experiencia, te reprogramas. Porque así somos los seres humanos, ¿no? Somos blanco o negro. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a ser decente por mi misma tristeza, por ejemplo. Voy a vestir de gris, de negro, lo que fuera. Se acabaron las minifaldas de esa mujer por el mismo dolor, ¿no? Esa mujer se acabó y te enmarcas en algo que tú no eres. Y eso nos puede tardar mucho tiempo. Nos Claro. puede tardar 2 años, 3 años, 5 años. Y a la final es así, o sea, hasta que llega un punto en el que dices, no, pues, o sea, yo no soy esta mujer que viste de gris. Que está sumida en el dolor o en la pena. Exactamente, entonces me acuerdo que realmente yo disfrutaba mucho de estar con los amigos de la universidad o con las amigas del colegio o con yo qué sé, y retomas esa vida de lo que tú eres, pero muchas veces tenemos esta duda de retomar nuestra sombra. De ¿Sí? explorar qué hay ahí, qué nos está dando esa sombra, qué es lo que no hemos tomado de eso. Porque muchas veces, como tú dices, cuando vivimos momentos tan difíciles, esto se puede convertir en un catalizador que, que hace que estos procesos que necesitamos todos vivir, de aprendizaje, de experienciación, se vayan acelerando y de pronto, súbitamente, empezamos a cambiar, a descubrir cosas y a identificarnos como lo que aparentemente en realidad somos. Y, y ahí es cuando surge esto, ¿no? De que muchas de las personas que están haciendo terapia o que están haciendo algún proceso de crecimiento tienen cambios en su personalidad muchas veces. E incluso hay gente que te dice, oye, pero ¿qué le hicieron ahí? Porque ella era buena, ella era una esposa amante, una Exacto. esposa abnegada, y ahora de pronto ya tiene su propio criterio y ya quiere ella decidir también qué se hace en la casa. Y te lo digo porque es impresionante, pero a veces yo pienso que muchos maridos de mis pacientes me odian a mí porque las pacientes me dicen eso. Ahora mi marido dice que qué estoy haciendo porque antes era una mujer sumisa y obediente y ahora me asomo ahí con que ya tengo mi propio criterio. Y es Claro, como increíble cómo eso le empodera a a la mis gente. vecinos me dicen, pero, o sea, dile a Ledida, dile a la fulanita, dile a la... Salgan, ¿por qué no salen entre chicas? Porque claro, a veces el conflicto es que se escaparon los chicos, ¿no? Entonces, Ujú. salgan entre chicas. Digo, o sea, piensen bien lo que me están diciendo porque puedo yo ser mala influencia. ¿Sí? Es verdad, puedo ser mala influencia. Entonces, claro, es esa un poco, y mira que la vida es muy sutil para volvernos a reprogramar, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tuve una experiencia de libertad, por decirlo así, después de un matrimonio largo, de un noviazgo largo, del único hombre por poco. Entonces, tuve esta experiencia, sí, y de libertad durante mi separación, pero cuando volví con mi esposo, es otra vez como volverme a encajar. Entonces, ahí está ese proceso de aprendizaje, de reconocer la sombra, porque yo también.
me confundo muchas veces. O sea, Ujú. tengo que volver a ser abnegada, ¿cierto? Que abnegada o rebelde o lo que sea. Entonces es un proceso de adaptación también. Entonces cada decisión que vamos tomando es un proceso de adaptación. Que después de un tiempo dices, pero ¿cómo hice eso? Pero en ese momento es lo que había. Pero lo lindo es reconocer esa sombra que hay en mí. Entonces yo soy alegre, soy divertida, soy, y eso que es una sombra, que fue una sombra en su Eso te iba a momento, decir es que curiosamente mi se propia, identifica con sombra, cuando a lo mejor es parte de la luz también. cuando, exactamente, cuando es parte de mi propia luz, de mi propio ser. Ujú. Ah, hola maestra, nuestra maestra querida se ha Nuestra conectado. bienvenida, Luisa qué linda. Kliman es nuestra maestra de constelaciones y de Rakiram. Le damos un cordial saludo y un abrazo fuerte a la maestra. Un abrazo gigante, estamos muy felices que te conectaste, Luisa. Y bueno, Esmeralda también está por aquí, mandándonos algunos cariños, Jimena también, y Ajá. muchas gracias. Que bueno, estamos hablando con de la sombra y qué es lo que realmente nos permite ver esto es dar paso a lo malo como parte nuestra, ¿sí? Dar paso a lo malo como parte nuestra y aceptarme. No me gusta estudiar ingeniería, me gusta lo que fuera, ¿sí? Y ese soy yo. Oh, ¿qué es lo que pasa? Que también nosotros tenemos todo el derecho de evolucionar. En su momento me gustaba la economía, Ujú. ¿sí? Y dar paso a lo malo sería decir, no, es que yo soy economista, entonces yo tengo que trabajar en el sector público porque así me formé y así voy a servir. Claro. E incluso vienen las críticas de afuera cuando dicen, oye, pero ¿para qué estudiaste pues economía? Si ahora vas a querer hacer otra cosa. O sea, ¿cómo Yo les, así? yo les digo, a mí de la universidad me sirve dos cosas básicas, sumar y restar. Y el Excel. Más o menos, ¿no? Porque cambia tanto de versiones que ya realmente sí, o sea, tienes que irte adaptando a tus nuevas versiones también. O Exacto. estás súper ocupada, deberías dejar de hacer no sé qué cosa. No, porque es no, estás con mucho trabajo, deja de irte al gimnasio todos los días. Seguramente capaz que el gimnasio es lo que te sostiene y que en su momento capaz que termina siendo profesor de gym, ¿ya? O simplemente es algo que tu cuerpo necesita, entonces es permitirnos ser eso que los demás juzgan de malo o eso que nosotros juzgamos de nosotros mismos que es malo. Claro, porque muchas veces, incluso creyendo que algo es, digamos, luminoso, entre comillas, lo adoptamos cuando vamos descubriendo y vamos creciendo, nos damos cuenta que en realidad no era tan luminoso, sino que era algo que a lo mejor yo estaba tomando para ponerme esa careta que necesitaba para ser aceptado, ¿no? Esto de ser buen estudiante o de ser disciplinado muchas veces no es en realidad parte nuestra, sino que es una estrategia que adoptamos para, para defendernos del mundo, ¿no? Algo que Y nos pasó súper curioso y que de hecho con mis hermanas lo hemos compartido y una y otra vez lo hemos hecho. Mi mamá es muy ordenada, o sea, es pulcra. Y de hecho, nosotras somos así. Pero ujú, llega un fin de semana en el que no quieres saber nada, estás totalmente cansado y quieres ver toda la ropa en el sillón y estar ahí. Entonces uno se empieza a preguntar, está desordenado. Y luego dices, ¿a quién le molesta eso? ¿y ¿A a mi quién le mamá importa? o a mí? ¿Qué pasa si yo pruebo dejar desordenada la casa todo el fin de semana? No quiero lavar los platos, no quiero lavar la vajilla, no quiero lavar las ollas, no quiero arreglar la casa, no quiero. ¿Qué pasa? Entonces, de una u otra manera lo hemos hecho. Y aquí está una de mis hermanas y es así, o sea, hemos compartido entre hermanas y es lindo liberarnos de esa sensación. Y bueno, luego adoptas tu propia forma de orden, tu manera, lo que a Tu ti te estilo. nace y exactamente tu estilo de orden. ¿Sí? Entonces, es justamente replantearnos esto y darnos paso a lo malo. Entonces, el primer tip,
si hacemos de forma inconsciente, ¿no es cierto? La sombra nos permitía ser parte de. Si rompemos eso, es como que entramos en rebeldía, pero puede ser parte de nuestro propio proceso. Y también tenemos derecho de tomar esa rebeldía. De Esa rebeldía. reconocer de dónde viene, ¿no? Porque ahí Exactamente. pueden haber muchas respuestas. Como tú dices, esto tan sabio de este desorden, ¿a quién le molesta realmente? ¿Me molesta a mí o me indispone con mi mamá? ¿Me aleja de mi mamá? ¿No es cierto? Entonces, cuando reconozco que esa inquietud que tengo por el orden, más bien es la inquietud que yo tengo por no ser aceptada por mamá, por no ser juzgada por mamá. Por no ser juzgada. Exacto, en ese momento me libero de eso, me libero de ese juicio. Y a lo mejor, sí, una parte de mí es desordenada, probablemente. Y, y me doy cuenta realmente de lo que es mío. Y ahí yo sabré qué hacer con lo que es mío, cómo Ujú. manejarlo. Pero mientras yo lo siga identificando, más bien dicho, lo siga confundiendo con lo de afuera, no tengo poder sobre eso. No tengo poder sobre lo que está afuera de mí. Entonces, mientras vamos reconociendo nosotros nuestras sombras, nuestras debilidades, nuestras carencias, vamos mejorando nuestra capacidad de conocernos y obviamente de empoderarnos sobre ese conocimiento que vamos adquiriendo. Hola Susi, nos manda saludos la Susi. Y Hola, hay una Esmeralda pregunta. nos manda una pregunta. Ujú. Dice, ¿será mi sombra? A mí me inquieta el ver mi casa desordenada. ¿Qué le contestarías, Pao? Tú que le conoces más. Es una parte bien importante. La abuela no permitía el desorden en ti, ¿sí? Ujú, Esta semana me llegó una información que me resonó muchísimo. ¿Qué hice? ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Sí? ¿Eres una mamá líder? ¿Eres una mamá autoritaria? ¿Eres una mamá demasiado condescendiente? Y la verdad es que tuve que reconocer que soy una mamá autoritaria, porque yo también les transmito a mis hijos. ujú. Es que una niña sucia, desordenada, como que no va en casa. Arreglemos, te enseño, te parece así, lo que fuera, pero de una u otra forma ejerzo una presión sobre este tema, ¿no? Entonces, si ven, ya viene de mucho atrás. Esmeralda es mi tía, ¿no es cierto? Mi abuela era exagerada con ese tema, o sea, la olla tiene que estar bien lavada, bien brillante con el trapito A. En la pobreza más grande, pero con el trapito número uno, ¿ok? Entonces, eso nos hace pertenecer indiscutiblemente, ¿ya? Pero Ujú. llega un punto en el que si autoevaluamos, Esme, si eso es bueno para ti, lindo. Pero si eso no puede ser reproducible ya en tu hijo que tiene 30 años, porque él ya es un adulto, ¿sí? Entonces, él sabrá su orden, su desorden, cómo encuentra sus cosas, porque tú de una u otra forma ya terminaste tu periodo de formación con ella. Y es un momento de liberación y es un momento de preguntarnos cada cosa que hacemos. O sea, aquí, y esa pregunta es súper importante. ¿A quién le molesta? ¿A mamá, a papá, al esposo, a mi hermana, a mi jefe? ¿A quién le molesta cierta actitud? O a mí. Ujú. Si en verdad es mío. Entonces, cuando realmente es mío, es ahí donde tengo que hacerme cargo. Por ejemplo, soy impuntual. Entonces, eso es algo que no me gusta de mí, pero tengo que irlo trabajando de alguna otra manera, con todo el esfuerzo, con lo que fuera, ¿me entienden? Ujú. Pero eso es mío. Ya es una responsabilidad. Yo no puedo decir, es que la familia Mantilla o Saraguro es impuntual. Entonces, por eso yo soy así. Súper fácil para justificarme. Claro, Dentro de un me escondo proceso en el montón. Ujú. Por ahí nos llega una pregunta. A ver, déjame ver. A propósito, obviamente, las personas que quieran consultarnos o saber cualquier cosa, pues con muchísimo gusto les podemos responder. ¿A qué nos dice? Buenas noches. ¿Quién nos escribe? Ah, Sheila. Hola, Sheila, ¿cómo estás? Hola, Dice, buenas Shay. noches. ¿Cómo se maneja el hecho que en una familia la mamá quiera que los hijos hagan lo que ella quiere?
en mi caso somos 3 hermanos y no suelo hacer lo que dice, la consecuencia es que me he sentido desplazada por tomar mis decisiones. Pues ese es el precio, muchas veces, porque cuando nosotros no hacemos lo que los demás quieren de alguna manera, tenemos que hacernos cargo también de las consecuencias de eso. Y muchas veces la forma en cómo reaccionan, a lo mejor no nos gusta, pero es parte de la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, de hacer lo que nosotros queremos sin esperar la aprobación de los demás, ¿sí? Obviamente, si ya somos adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones, pero eso involucra también hacernos cargo de las consecuencias que esas decisiones generan. Y a veces puede haber esto, sí, por ejemplo, qué sé yo, decido estudiar una carrera que a mi mamá no le gusta o a mi papá no le gusta, ¿sí? O me pongo de novio con una chica que a mi mamá no le gusta. Entonces, yo sé que esa decisión que a mi mamá o a mi papá le disgusta va a generar un comportamiento de ellos hacia mí, que yo tengo que ver cómo lo manejo, si es que quiero continuar con mi decisión, porque si quiero seguirles dando gusto a ellos, pues también esa es una posibilidad, Pasa, pero también tiene una consecuencia. claro, y también pasa mucho. Por darle gusto a papá y mamá, porque no encuentro la pareja que considerarían ellos, no tengo pareja, por ejemplo. Claro. Y pasa muchísimo, o sea, hoy en pandemia se ha evidenciado un montón, por ejemplo, hay muchas mujeres mayores de 35 años que viven, o hombres que viven con sus padres. Entonces, cuando no había pandemia era como mucho más fácil esa relación. ¿Por qué? Porque te vas a trabajar y te fuiste. Haces como que tu vida. Con el trabajo estés satisfecho o no, pero te ibas. Así Entonces, es. en pandemia, resulta ser que tienes que pasar 24/24 con tus padres, siendo ya un adulto. Y los padres suelen o tendemos a siempre estar considerando que los hijos adultos tienen 6 años. Entonces empiezas a contar con ellos como que fueran adolescentes del tipo, hazme el mandado, te vas a la Fibeca, te vas al supermercado, ya vienen tus hermanos, lo que fuera, para almorzar, o tus tíos, o lo que fuera. Entonces es mucho más complicado manejar esto. Es mucho más complicado. Entonces, es más complicado para los papás dejarles, ¿no es cierto?, a los adultos, como dicen, o sea, mi puchito de... Hay un comercial que no sé si es que se acuerdan, aquí en Ecuador hay un comercial de unas vitaminas para el hígado. Entonces, sale la mamá dándole en la emulsión de Scott. Ah, ya. Sale la mamá dándole una cuchara a su hijito, pero ella luego se ve que está, creo que subida en una escalera, porque el hijito es un Ah, gigante. sí, ya me acordé. Venía la ¿Ya? mamá con toda la ternura del mundo, con su cuchara Parecía de que la le iba a emulsión de Scott que dar iba a dar a un niñito y le da y era ya un hombre, su hijo. uno. Ujú, ujú. Y por otro lado, el hijo no se lanza a la vida a tomar la responsabilidad de ser un adulto. Entonces, Muchas veces por seguir satisfaciendo esa necesidad de mamá de cuidar al hijo. muchas veces porque por un lado tienes miedo de lanzarte al mundo, ¿sí? O sea, ¿cómo hago ya? ¿Cómo me lanzo solito? ¿Sí? En pandemia, con tales y tales adversidades. Y por otro lado, por justamente seguir perteneciendo. Entonces, muchas Sí, veces, por ejemplo, la justificación que hay hoy es que eh, mi mamá o mi papá está enfermo. Y en nuestro caso también un poco va por ahí, ¿no? O sea, a nivel familiar sí nos pasa, o sea, estamos muy pendientes de la salud de mis papás, muy pendientes. Entonces, de verdad que en un momento dado, si quieres evitar un disgusto, lo haces. ujú. Algo nos dice Sheila. Sí, Sheila nos dice, sí, dice, mis hermanos siempre están orbitando, debe ser a su alrededor, yo vivo lejos. Sí, precisamente. El, el, um, el hecho
de no aceptar a veces lo que mamá o papá quieren de nosotros, implica eso, ¿no? A veces no podemos estar juntos, no podemos estar cercanos, no por falta de amor, sino porque simplemente no podemos, Y es un por poco nuestra respeto. propia salud, salud mental. Entonces, por ejemplo, es que es así. Esos espacios, solamente cuando hay mucha conciencia, son fáciles de crearse en una familia. Sobre todo nosotros en Ecuador que somos, o en Latinoamérica, que somos familias numerosas, ¿no? Entonces los papás sí llevan más o menos un registro de quién les ha visitado y quién no ha visitado, quién se preocupa y quién no se preocupa. Y también eso les genera muchísima tristeza por el apego que tienen ellos en muchos Ujú. casos. Para muy pocos viejitos, esta pandemia ha sido una oportunidad de hacer su ejercicio, hacer sus terapias, hacer su comida y vivirlo de esa forma. Sí, bueno, esta pandemia nos ha traído muchas cosas por mirar, como les decía al inicio, ¿no? Con incluso lo que viene desde las autoridades, desde los gobiernos, desde el hecho de que en una situación tan fuerte, tan delicada, tan compleja, haya gente que quiera sacar ventaja de eso, ¿no? De la gente que han robado y que han estafado con la cuestión de las pruebas, de los exámenes, de las vacunas, los privilegios que se han dado en las vacunaciones. Bueno, muchísimas cosas que lo que creo yo ponen en evidencia es precisamente esa sombra colectiva también, ¿no? Porque a veces nosotros podemos de alguna forma creer que estamos bien en la vida y que somos los buenos, ¿no? Y de pronto los colombianos, los venezolanos o los gringos son los malos. Pero cuando vemos casa adentro, en realidad nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas por resolver, que tenemos muchas sombras y que lo que vemos en este escenario de la política y del gobierno, de alguna forma también es un reflejo de lo que vivimos cada uno, ¿no? Ujú. Como es de arriba es de abajo, dice esa ley universal también, como es de adentro es de afuera. Entonces, lo que pasa en grande también pasa en chiquito. Y creo que es importante esto que está pasando ahora, como lo hablamos hace un año cuando la Pauli nos hacía la predicción astronómica del 2020, decía, ahora ya nada puede permanecer oculto, todo va a salir a la luz. Entonces se ponen en evidencia esa parte de nosotros también, esos aspectos que también son parte de nuestra sociedad, esa oscuridad, esa maldad que a veces podemos entender así, que también es parte y que cuando lo negamos, obviamente lo que hacemos es potenciarlo, ¿no? Mientras más lo negamos, más difícil es resolverlo. Y sabes que es, por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, a mí el gobierno no me da de comer, a mí el gobierno no me da ningún beneficio, a mí el gobierno lo que fuera, entonces no te sientes parte de incluso las buenas o malas noticias que se suscitan alrededor de esto. Pero justamente también es parte de nuestra sombra colectiva, como tú dices. Uh -huh. Entonces, sí nos impacta, totalmente nos impacta. Además que no es coincidencia, ¿no? O sea, cuando la semana pasada, hace 15 días, conversábamos con Pauli en el espacio, justamente ella nos hacía ver, ¿no? Que nada es coincidencia y que además astrológicamente estamos, estamos regidos por cierta energía, ¿no es cierto?, de los astros, como tal cual como va pasando. Entonces, todo lo que pasa arriba, pasa acá también abajo, pasa en nosotros. Y claro, aquí con Eduardo, revisando los temas que vamos a topar hoy, nos encontramos una frase de Carl Jung que es hermosa, ¿sí? Entonces, de pronto, si le pueden escribir y ponerle en el espejo para ver en la mañana y poder trabajar este tema, es súper chévere. Entonces, lo que dice él es, lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete. O sea, si Entonces, lo traducimos a luz y oscuridad, es toda esta oscuridad que tú vas descubriendo cuando la logras interpretar y la logras descifrar e integrar, te transforma en algo mejor, te hace crecer, te libera. Y por el contrario, cuando esa sombra la escondes, la niegas, no la quieres ver, pues te sigue sometiendo
a su voluntad, ¿no? Sigues cargando con el peso de esa oscuridad muchas veces. Es una olla de presión que empieza a hervir y puede hervir años a fuego lento, pero en un momento Totalmente. dado puede explotar. Entonces, Y muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a que nos exploten la cara las cosas para poder mirarlas, ¿no? exacto, creo que esa es una gran verdad que acabas de decir, Pau. Y eso pasa mucho en nuestra sociedad. O sea, esperamos que todo, como tú tal cual dices, nos explote en la cara para darnos cuenta que estaba ahí o para aceptar que estaba ahí. Que estaba ahí, para aceptar que estaba ahí y que te ha Ujú. ido acompañando, puede ser a fuego lento o a fuego alto, no importa, pero nos va acompañando. Entonces, lo importante es hacer conciencia de nuestra propia sombra. Eso es un proceso y reconocerlo con nosotros mismos, porque a la final no tenemos que reconocer con nadie. Exacto. Y ir descubriendo realmente el origen de esas sombras, ¿no? Porque, como tú decías, a veces una forma de ser está en realidad enmascarando alguna herida o alguna debilidad. Cuando, por ejemplo, me doy cuenta que soy muy impulsivo, ¿no? Que soy muy colérico. Y de pronto, cuando empiezo a darle un lugar a esa sombra y empiezo a ver su origen, me doy cuenta que en realidad lo que tengo es miedo o tengo dolor que hace que yo sea impulsivo. Entonces, no ha sido solamente mi impulsividad la que necesito sanar, sino también sanar el dolor subyacente en esa impulsividad. Y de esa manera nosotros vamos descubriendo, sanando, limpiando y quitando aquello que no somos para dar lugar a lo que sí somos. Ir descubriendo las sombras nos da la posibilidad de ir descubriéndonos a nosotros mismos. Como habíamos visto antes, ¿no? La luz obviamente la entregamos al resto, ayudamos a brillar a los demás también, pero nuestra oscuridad nos sirve a nosotros para ir creciendo, ir desarrollándonos, ir reconociendo lo que tenemos que pulir, ¿no? Así que esto de negar a la sombra realmente nos causa solamente más dolor, más problemas, de estar más sometidos a las consecuencias de ir cargando esa sombra. Y eso, como lo habíamos visto a nivel personal, a nivel social, a nivel de la humanidad en sí, está en estos momentos teniendo un proceso de, creo yo, de evidencia con muchísima mayor fuerza, ¿no? Esto que nos ha pasado, lo que estamos viviendo con la pandemia, nos ha dado la posibilidad de mirar tantas cosas que siempre estuvieron, pero simplemente no éramos capaces de comprender su real impacto. Hola Andreita, nos visita la Andreita Mantilla, qué gusto Andreita. Dice, y la Bienvenida, oscuridad de otros nos refleja, el espejito, espejito, por supuesto. mi espejito, espejito. Justo lo que estaba diciendo la Pau hace un rato, esto de que muchas de las sombras que nosotros vemos en los demás en realidad es una proyección de lo que nosotros tenemos y que por nuestro ego no podemos verlo en nosotros mismos. Y lo que hacemos, obviamente, como es tan pesado y tan fuerte, lo proyectamos en los otros y vemos en ellos. Entonces, esa, por ejemplo, esa indisciplina, ese descuido, ese desorden, que en realidad lo tengo yo en mí, pero como eso está muy escondidito, muy guardado, lo que hago es mirarlo en los demás y señalarlo, ¿no? Con el dedo acusador. Le señalo a los demás su, su, su indisciplina, su desorden. Así que eso es bien importante darnos cuenta porque muchas veces hacemos eso de una manera inconsciente. Estamos nosotros mirando la sombra de los otros con mucha autoridad a veces, ¿no? Nos creemos jueces de los demás y vemos esa sombra y la señalamos. Es que es súper fácil mirar en el otro, Exacto. es facilito. Entonces, te reúnes en el otro y dices, es que fulanito es así, asado, cocinado. Pues son expresiones nuestras propias de Ecuador, ¿no? Entonces, no te imaginas, o sea, cómo va a ser posible que sea tal cosa, ¿ya? Pero realmente, si soltamos un poco eso y bajamos unas 3 rayitas, ¿no es cierto? Y lo que nos decía Andrea,
empezamos a dimensionar el espejito, espejito. O sea, resulta que, por ejemplo, ciertas actitudes son justamente por no poner límites. Ciertas actitudes del otro es porque yo no pongo límites, porque yo me escondo en mi sombra de pasividad o de no quiero ver o de no... De negación. Exacto, de negación. Entonces, o yo hago por mi lado, o sea, no veo las noticias malas, no sé el contexto del país, no sé el contexto del mundo, o no quiero ver nada de mis padres también, puede ser, por ejemplo, y yo voy a seguir mi camino. La vida nos pone al frente justamente lo que tenemos que ver, y si tenemos que regresar a papá y a mamá, ahí está, Ahí tenemos que está. regresar a papá y a mamá una y mil veces, a mirar ahí qué hay, a mirar Exactamente, ahí porque mis muchas sombras. veces esas sombras y esas oscuridades en realidad vienen de ellos. Muchas veces nosotros estamos cargando, tomando esa sombra que se proyectó desde ahí y la hacemos nuestra. Entonces, esta es la familia de los enojones, ¿no? Esta es la familia de los mal genios. Y vamos cargando con eso cuando en realidad a lo mejor nosotros no lo somos, ¿sí? Ah, nos manda saludos la Winnie. Hola Winnie, qué gusto. También mucho gusto de que estés con nosotros. Bienvenida. Pues así, entonces esto de ir descubriendo las sombras que son nuestras, son de los otros, e ir descubriendo también su origen y de qué manera nosotros podemos irlas integrando para poder hacer este proceso de sanación, de crecimiento, nos da la posibilidad también de ir mirando con mejores ojos a los otros, ¿no? Porque cuando nos Exacto, es lo damos que les cuenta de las decía. sombras que cargamos, de lo que Si vemos, nosotros vemos nuestras sombras, nos bajamos un poquito del altar en el que nos de la pusimos, perfección. de la perfección, o también, si entendemos que nuestras sombras no son realmente sombras, tenemos la capacidad de elevar nuestra autoestima y bajar desde el piso número menos 75 y equilibrarnos un poquito más y decir, ok, sí, esto soy yo, pero no está tan malo, o sea, como decíamos, ¿no? Darle paso a lo malo. Entonces, si me creía perfecto, me bajo, y si me creía la última rueda del coche, me subo, También me subo, por supuesto. me subo. Entonces, me vuelvo a equilibrar un poco, un poquito, y eso me permite ver mi sombra como algo a lo que yo le acojo, como parte mío, con ese amor. Con esa ¿Sí? Con benevolencia y esa esa compasión hacia nosotros autocompasión mismos. para conmigo mismo, Ujú. Y ¿sí? es, Y justamente eso es lo que nos permite, mi querido Edu, lo que conversábamos, es tener una empatía con el otro. ujú. Aquí nos dice la Susi Miñaña, dice, a sentir a lo que es o a lo que somos. Es hacer Exactamente. esto, decir sí. Sí, eso precisamente me leyó la mente la Susi. Eso precisamente iba a decir que desde la comprensión de las constelaciones familiares, aplicando los órdenes del amor, el primero, la inclusión, que dice todos tienen derecho a pertenecer, es también esto. O sea, esta sombra también tiene derecho a pertenecer. También es Ujú. algo que necesita un lugar, que necesita ser integrado para que una vez visto, yo pueda trabajar sobre eso. Y a lo mejor también aceptar, ¿no? O sea, sí, o sea, yo soy, qué sé yo, envidioso, ¿ya? Soy envidioso, entonces acepto y una vez que lo acepto, digo, oh, muy bien, ahora, ¿qué tengo yo que hacer con esto? ¿Por qué? ¿Por qué me Ujú, viene esto? Porque en realidad me pasó esto, porque en mi familia pasó esto, porque mamá me dijo esto, porque veía esto de mi hermano, veía esto de mi primo, veía esto de mis amigos de colegio. Entonces, cuando lleguemos a la profundidad nuestra, vamos a ver que teníamos miedo, que teníamos tristeza, que teníamos enojo. Y cuando llegamos a identificar este tipo de emociones es mucho más fácil porque se nos prende un clic, es como un foquito. ujú, Y en esto quería compartirles algo que Isabelita, mi hija, que es realmente una maestra, para mí me decía, ¿por qué estás así siempre? Entonces le digo, cuando yo esté así, no, me dice, corre. estás enojada, por ejemplo, estás enojada. Entonces
me dice, ¿por qué siempre estás así? Entonces le digo, puede ser porque no veo, puede ser porque estoy enojada o porque realmente es una expresión que adquirí. Entonces me dice, le digo, por eso Isabel le pregunta, le decía, ¿no? Es importante saber qué nos pasa. Ujú. Y eso antes no te enseñaban de niño. Estás enojado, tienes hambre, Claro, a tienes identificar, a sueño, procesar las emociones. estás cansado. Entonces, cuando estás cansado, tu cuerpo reacciona. Entonces, por ejemplo, y es lindo porque yo a veces les digo, estoy cansada, estoy fuera de servicio. Cero preguntas. Sí, se cerró el Entonces, kiosco. exacto, se cerró el kiosco. Entonces, es súper lindo porque los niños te captan, pero volando. Y después te dicen, mami, ¿estás enojada? No, es una expresión. A ver, ahorita. Y claro, es una ayuda hermosa que empiezas Ujú. a recodificar tu cuerpo mismo, ¿no? Toda la vida estamos así, Exacto. apurados, cansados, ¿Por qué estoy y tenso? Claro. estoy tenso, ajá. Ujú. Sí. Saludos también, mi querida prima Rita también me manda saludos. Y Ah, por qué aquí había lindo una... que nos dices. Sí, 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 gracias por acompañarnos, Rita. También, una pregunta de la Andreita, dice, ¿cómo reconoces o identificas lo que es sombra? Mm, qué interesante pregunta. Eso tiene doble filo. ¿Por Ajá, qué? Porque lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a juzgar lo que es exacto. sombra Lo que y es lo bueno y lo que malo. es bueno y malo. ¿Sí? Entonces tenemos como una clasificación de 20 características buenas y seguramente 100 características malas. Pero lo importante es que cuando vemos lo que nosotros consideramos como sombra y lo abrazamos como parte nuestra, es parte nuestra. Y eso justamente muchas veces va a permitir que realmente brille la luz y el auténtico ser que habita en nosotros. Ujú. Mira, todo lo que es luz en nosotros va a generarnos paz, va a darnos tranquilidad al alma, al corazón. Cuando nosotros ejercemos nuestros dones, por ejemplo, nuestros talentos, sentimos expansión, sentimos fuerza, sentimos tranquilidad, nos sentimos conectados con la vida. En cambio, la sombra nos quita eso, ¿sí? Cuando nosotros estamos en nuestra sombra, perdemos fuerza. Y precisamente por eso es necesario integrarla, porque muchas veces esa energía que perdemos es por negar la sombra. Y Ujú. al integrarla, cuando le damos un lugar, también la abrazamos y reconocemos el origen, como hemos estado hablando, ¿no? ¿De dónde realmente viene esto que yo soy? Cuando dejo de juzgarme y dejo de pretender ser bueno, puedo estar en disposición de reconocer con mayor facilidad la sombra. Cuando me quito ese peso de ser bueno o de ser digno, puedo mirar con mayor claridad qué es aquello que en realidad no lo estoy haciendo eh, como expresión de lo que soy, sino como algo que quiero que los demás vean. ¿Sí? O algo que es lo que tengo que ser, que es Exacto. justamente el que va vinculado a esta necesidad de reconocimiento, ¿no? Entonces, Ujú. deshacernos de esto nadie ha dicho que es fácil, estamos todos en el camino, ¿sí? Sí. Pero eso es súper liberador y es súper importante reverlo en cada evento de nuestra vida. Ujú. La sombra precisamente es eso, lo que yo deseo esconder, lo que no me gusta que los demás descubran de mí. Todo eso es la sombra, todo lo que yo necesito tener escondido, lo que necesito tener eh, eh, bajo la alfombra, ¿sí? Mm. Que no lo he eliminado, que no lo he podido resolver, pero que sigue estando ahí. No quiero que eso salga a la luz. Precisamente ese proceso de ir descubriendo esto, como tú dices, no es que sea fácil, no es tarea fácil. Y No. mientras más vas, más vas resolviendo, más cosas vas encontrando. A mí me gusta mucho este ejemplo, este símil, de que tú vas a una casa que no conoces de noche, una casa en la que está toda la luz apagada y solo entras con un fósforo encendido a la casa. Mm.
qué tanto tú puedes ver de lo que hay en esa casa. Si está Muy la poquito. única luz disponible, un fósforo, ¿sí? La luz de un fósforo. Y después cuando ya tienes más luz, vienes con una vela, ¿no es cierto? Una llama más grande, entonces a lo mejor ya vas a ver más cosas. Tal vez puedas intuir el color de las paredes si te acercas mucho a la pared, ¿no es cierto? Y luego, después ya vienes con una linterna, que ya es una luz más potente. Y dices, ah, mira, aquí ha habido estos muebles, aquí ha habido esto, aquí ha habido este Y otro. las revelaciones en cada etapa son Ujú, totalmente diferentes. Son totalmente exacto. diferentes. Pero, y es lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, Dentro de los procesos personales que cada uno va viviendo, ¿sí? Puede darse el efecto repetición. Y eso no nos tiene que desanimar. Y de hecho a mí me desanima muchas veces. Mm, Pero es lo que dice Eduardo. Al principio veía chispas, después vas teniendo la vela, después tienes la linterna y en algún momento se aspirará a tener una lamparita, yo qué sé. sí, y después se Entonces, encienden todos los focos. y después se enciende todo y todo hace clic, 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 clic. Claro, y ya con las luces encendidas te das cuenta y dices, wow, aquí hay que arreglar un montón de cosas. Todo esto ha estado lleno de polvo. Aquí hay muchísima basura que tengo que limpiar. Esa ¿Ya? alfombra está repleta de Es cosas un por desastre. debajo que tengo que ver. O sea, tengo que regresar al punto que me dolió un montón cuando terminé mi relación de 15 años con mi novio. O sea, ese es el origen de todos los orígenes, tengo que regresar ahí, a ver. Ujú. Y cuando llegas ahí te das cuenta que, ah, aquí, en realidad lo que pasó es que había un problema con mi mamá Claro, o para tomar a los hombres. realmente mi papá me pegaba un montón y eso no lo volví a ver hasta ahora que tengo 50 años, pero ahí está. Mi Ujú, mamá me abandonó, no sé, cuando tenía 10, 12, 15, o sea, ese origen es el que va a disparar un montón de cosas y ese origen es el que está súper escondido. exacto, es el que está en la sombra, precisamente. Así que este es un trabajo que, como decíamos alguna vez con nuestra amiga Steffi, alguna vez que estábamos reflexionando sobre nuestros propios procesos y llegamos a un punto en que nos quedamos así como callados y como que viendo al piso y después nos regresamos a ver y decimos, oye, esto nunca se acaba, ¿no? No, esto nunca se acaba. En realidad, mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener cosas por seguir aprendiendo, integrando, resolviendo, desarrollando, entregándole al mundo. Y vamos en ese camino creciendo y haciendo nuestro propio proceso de evolución para eh, seguir en este camino hacia lo que haya después de esto. ¿Sí? Yo alguna ¿No? vez, no sé si te acuerdas de lo que te decía, ¿no será más fácil ir a Esmeraldas y pasarte la vida comiendo cocos? Sí, Te vas a la playa, te comes los cocos, te vives la vida así y sí, o sea, es una opción, es una decisión. ujú, ¿No? Pero ahí está, pues, o sea, ya emprendiste un proceso y cada vez la vida te va a seguir mostrando y las habilidades que uno va adquiriendo poquito a poquito es ir justamente viendo en uno qué está pasando. Aunque antes negabas las cosas 6 meses, ahora, bueno, es un proceso de 3. Es un exacto, proceso. sí. Algo nos dice Rita Lucero. No sé si estoy bien, pero llegar a descubrir tantas cosas internas que no sabíamos que tenemos y cuando se recuerda solo reímos y decimos que ciegos vivíamos. Precisamente, es como cuando creces y te das cuenta que no había ningún monstruo debajo de tu cama, que te asustaba cuando eras niño, que no había el monstruo del armario. Ujú. Y es así, vas descubriendo con un nivel diferente de conciencia, cada vez vas descubriendo más cosas y vas a veces a reírte de lo que te causaba antes dolor, de lo que te causaba antes miedo, porque ya puedes comprender mejor las cosas. Aquí hay una pregunta, ¿cómo saber cuál es el origen? Ay, a veces, querido, me sorprende porque muchas de las cosas que nosotros podemos estar experimentando pueden tener varias capas, varias situaciones, varias personas,
varias vivencias integradas en esos conflictos. Entonces, a veces hay situaciones que necesitamos hacer un trabajo profundo, un trabajo que, como yo le digo a la gente, les digo a mis pacientes, esto es como ir al gimnasio. No puedes pretender ir un día al gimnasio y por más que pases 8 horas en el gimnasio haciendo todas las máquinas y haciendo todas las series y las rutinas, pues en un día vas a bajar de peso, vas a bajar de peso. Lo mejor es que vayas paulatinamente, eso es bueno, ¿no? Ir teniendo un acompañamiento eh, que necesitas resolver y cuál es el origen de lo que estás viviendo, de lo que quieres descubrir, ¿sí? Parece que nos desconectamos un ratito. ¿Sí me estás viendo, Pau? Sí, ¿me Ah, escuchan a ya. mí? Yo sí, sí te escucho. Sí, la señal contigo la perdí un ratito. Algo que me encanta de lo que nos dice Rita es lo siguiente, que dice que uno se ríe, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de hacer eso, de reírnos de nosotros mismos o muchas veces de enojarnos con nosotros mismos. Entonces hay veces que uno dice, o sea, ¿pero qué estuve para hacer tal cosa en 1972? ¿Ya? Por decirlo así. Entonces, eso es una forma de autocompasión con nosotros mismos, porque en 1972 no teníamos las herramientas que hoy tenemos y yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, a mí me encanta justamente esta frase, creo que lo hemos revisado en algunos otros encuentros que hemos tenido, que no hay errores. Entonces, la sombra va cambiando para nuestra propia evolución también. Ujú. Conforme vamos creciendo, vamos también descubriendo nuevas cosas y damos nuevas interpretaciones a las experiencias, ¿sí? Lo que en algún momento pudo haber sido algo muy, muy difícil, muy doloroso, cuando lo vemos desde otro nivel de conciencia, nos damos cuenta que a lo mejor no era tan difícil, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, me compraron un globo de esos de helio, de esos que van ahí flotando, ¿no? Entonces yo llevaba el globo y por alguna razón, no me acuerdo, un viento, alguna cosa, el globo se me fue. Entonces para mí era una tragedia que se haya ido mi globo. Yo le veía cómo se alejaba y lloraba y era un drama, que era mi globo, o sea, y lo tuve muy poquito tiempo, o sea, me lo dieron y en muy poquito tiempo se me fue. Y para mí fue una tragedia. Entonces eso fue a los 5 años. Y cuando ya estabas en 12 años, decías, ¿te acordabas del globo? Y dices, oye, ¿por qué lloraba tanto por el globo? ¿No? O sea, es como, sí, o sea que era lindo mi globo, pero, ay, qué vergüenza, estaba llorando por el globo. Sí, Exacto. entonces, así nos pasa muchas veces. Cuando vamos creciendo, vamos asignando nuevos valores a las cosas. Vamos dándoles otras interpretaciones, ¿sí? Como mi Sí, carro, dice la Andrea Mantilla. Creo que se pasa. refiere al globo. No sé si me escuchó la Marlene que ella nos hizo una pregunta. Dice, ¿cómo saber cuál es el origen? No sé si me escucharon la respuesta, pero yo decía que muchas veces hay que hacer un proceso profundo porque pueden haber muchas capas, ¿no? Pueden haber muchas cosas detrás. Entonces, siempre es bueno tener un acompañamiento para hacer estos procesos de descubrir el origen y obviamente llegar a una sanación. Muy bien, siendo las 9 de la noche con 7 minutos en Para el cerrar, territorio continental. podríamos compartirles este temita. Cuando yo acepto mi sombra, la he integrado en mí, yo tengo la capacidad de compartir mis sombras con otros en un acto de humildad, porque le bajé las rayas de perfección y subí las rayas de autoconfianza y autoestima, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, cuando estoy en esa posición, yo soy capaz de compartir mis debilidades con otros. ¿Ya? Entonces, aquí justamente tú me decías algo súper, súper interesante, Du, a nivel empresarial, ¿no? Cuéntanos, porfa. El tema del jefe que tiene que reconocer sus debilidades. Ah, sí, esto es de un libro de John Maxwell, donde él cuenta
que John Maxwell es un asesor empresarial muy famoso, ¿no? Que es todo un gurú en el tema de liderazgo. Y él contaba de que alguna vez fue a hacer una consultoría en una empresa y una de las cosas que les dijo a los directivos de la empresa era que les decía, sería bueno que ustedes reconozcan con sus empleados sus debilidades, porque de esa manera ellos les van a apoyar en esos puntos que para ustedes son difíciles. Entonces eran gente que ya tenían su edad y su trayectoria en la empresa, ¿no? Entonces los gerentes saltaron inmediatamente de su silla y decían, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a reconocer nuestras debilidades delante de nuestros subalternos? Y él le dijo, ¿y acaso crees que ellos ya no las conocen? ¿Acaso crees que ellos no saben de esas debilidades? Claro que las saben, Ujú. pero si tú las reconoces, es mucho más fácil poder lidiar con eso, porque incluso la gente te va a ayudar, porque si tú dices, mira, yo soy desordenado, tienen que ayudarme a manejar las cosas, porque esa es mi debilidad es el desorden, o mi debilidad es la impuntualidad. Entonces, por favor, ayúdame llamándome y haciéndome acuerdo de que tenemos una actividad, ¿sí? Así que esa fue un aprendizaje muy lindo, esto de que no porque, Perdón, ¿sí? yo creo que esa humildad nos hace justamente tener la capacidad de recibir ayuda, de que Ujú, te piden. exacto. Entonces, la Pau siempre se olvida todo, entonces tome Pau su teléfono, aquí está, se olvidó en, en el taxi. Yo ya Ajá. le íbamos juntas, tome, aquí está su teléfono. Entonces, este tipo de actitudes justamente nos permite recibir ayuda y recibir esa empatía también del otro hacia nosotros mismos. Ujú. Y mirarnos así, con esas vulnerabilidades, ¿no? De reconocer también que somos humanos y que tenemos derecho también a tener nuestros lados y nuestros puntos débiles. Y bueno, a mí me gustaría también compartir esto de que también es importante tener conciencia de que la línea que divide la luz y la sombra Mm. a veces es muy delgada y muy difusa. A veces podemos pensar que estamos caminando en la luz cuando en realidad estamos caminando en la sombra, ¿sí? A veces creemos que estamos haciendo cosas luminosas cuando en realidad estamos edificando nuestro ego. Entonces hay que tener cuidado también con eso, de identificar realmente en dónde estamos y qué estamos alimentando, hacia dónde estamos llevando nuestra energía. Eso de mi parte, muchísimas gracias y Tengo una pues última pregunta, Miedu, que dice dime, Esmeralda. ¿qué nos dice? ¿Será la llave para saber cuál es nuestra misión de vida? Sí, también, porque como decía, venimos nosotros al mundo con dos cosas, ¿no? La una son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, y la otra es precisamente aquellas cosas que nosotros necesitamos trabajar, necesitamos pulir, necesitamos sanar. Entonces venimos con las dos y ambas son parte de nuestro propósito en la vida. Nuestras habilidades, nuestros dones, venimos para entregarlas al mundo, ¿no? Para compartirlas con los demás. En cambio, lo otro es un trabajo propio mío. Estas sombras, estas debilidades, estas cosas pendientes de resolver, es mi tarea, es mi trabajo también. Y el mundo me facilita, la vida me facilita las experiencias para poderlas resolver. Uh-huh. Tal cual. Ajá. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Quería avisarles los anuncios parroquiales. El día, eh, ¿cómo es? En 15 días tenemos ya la charla donde vamos a hablar de la culpa y el castigo, que a veces vienen porque precisamente a veces cuando vemos nuestra sombra nos entra el sentimiento de culpa y la culpa busca castigo y a veces nos quedamos en esa dinámica de latigarnos y de darnos palo para purgar nuestras culpas. Así que eso en 15 días vamos a empezar, son 2 capítulos porque es un tema Exacto. extenso, Y ¿sí? lo habíamos decidido hacer en dos justamente porque siempre cargamos muchas culpas, muchas Ujú, culpas y normalmente nos autocastigamos, ¿ya? exacto. O alguien con una autoridad espiritual o
o de cualquier índole superior, que es lo que nosotros asignamos ese poder, no a otro, justamente castiga de una u otra forma, ¿ya? Entonces, sí somos por 2000 años una cultura que nos basamos mucho en el premio, el castigo, ¿ya? Así es. Entonces, a propósito de Semana Santa, habíamos decidido que estos temas pueden ser muy interesantes y de gran ayuda. Ujú. Así es. Y también queremos ya mandarles la cuña de que estamos preparando un programa. No va a ser solo un taller, porque la vez anterior que hicimos el taller, pues hubo muchos comentarios de mucha gente que querían más, que esto hay que profundizar muchas cosas. Así que sí, entonces hemos preparado un programa para las mamás, que ya pusimos por ahí un anuncio de la previa, la super mamá, La ¿sí? super. La super mamá, cómo poder ser una super mamá, pero sin dejar de ser mujer y sin sacrificar tus sueños, ¿sí? Ese es un programa que vamos a hacer en 4 días, lo vamos a hacer en abril. Desde ahora les avisamos para que estén pendientes y vamos a hacerlo en 4 jornadas para que tengan mayor facilidad, porque obviamente esto queremos que sea algo que sea fácil de tomarlo, entonces lo vamos a hacer en 4 días en las noches para que las mamás precisamente ya acuesten a sus hijos, les den de comer y puedan... Perdón, no te escuché. Hay que acostarlos temprano en abril para poder nosotras estar tranquilas en las charlas de la super mamá. Ajá, ajá. Y este programa, si bien tiene que ver con esto de la mamá, también es útil, muy útil para las mujeres, aunque no tengan hijos, y también para los hombres, porque esto les va a ayudar muchísimo a comprender los roles que juega la mujer con los hijos y todo lo que ella está llevando y está expuesta, ¿no? Para que generen mayor empatía Una con empatía. esta tarea tan intensa, tan Corresponsabilidad. fuerte, la corresponsabilidad, exactamente. Porque el que haya una supermamá también involucra que haya un superpapá, para que Exactamente. puedan estar las cosas en equilibrio. Así que eso va a ser en abril y desde ahora pues ya les invitamos, ya les vamos a ir dando información. Y les esperamos entonces en 15 días para hablar de la culpa y el castigo. Bueno, esto es Sincronía. Yo soy Eduardo Tello. Les doy las gracias. Paito, tu despedida. Un abrazo gigante para todos. Esperamos que sea útil para todos ustedes. No se olviden de que es importante irnos ejercitando y dar estos tips, ponerlos de frente nuestro para con ello poder irnos enfrentando, ¿no? A todo lo que vamos poniendo debajo de la alfombra, que es bastante. Ajá. Así que soy Paola Mantilla, un gusto, nos vemos en 15 días y estén pendientes de todas las noticias que vamos a ir publicando en Sincronía. Ajá. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias, Pau. Que estés muy bien. Chao. Chao con todos, un abrazo.